que la tendencia no te lleve a la demencia. Rima, a mí me gusta cuando los mensajes riman, se escuchan chévere, no sé por qué. Y vamos a ir a la palabra de Dios, porque pues como dice el pastor, esto es con Biblia en mano, ¿no? Vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 37. Mateo 22, 37. Yo en esta noche bendigo a las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Oro para que la palabra sea propicia a su necesidad y le pido a Dios que sea usándome a mí como un instrumento de bendición. Y volviendo al tema, la idea del mensaje o la idea de este taller es que nosotros podamos ponerle tate quieto a nuestra mente, que nosotros podamos someter nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Porque algo que yo me di cuenta o algo que yo vi a través de mi experiencia o de mi propia vida más bien, es que mi mente ataca y mueve todas las áreas de mi vida. O sea, yo soy de las personas que sobrepiensa las cosas. Entonces yo sobrepienso la inseguridad, sobrepienso el temor, sobrepienso la angustia, sobrepienso la ansiedad. O sea, yo sobrepienso las cosas, ¿sí? Yo continuamente pienso las cosas y a mí me gusta ese hábito. Porque cuando yo medito en la palabra de Dios, a mí el Señor empieza a meterme, porque este versículo habla de esto, esta palabra qué significa, y me gusta. El problema es cuando yo no tengo nada que hacer, me estoy tomando una foto y empiezo a analizar mi cara. Y mi cara no es perfecta, como ya se habrán dado cuenta muchos de los que están acá. Entonces yo analizo, acá tengo un pelo, acá tengo un granito, ay no, miren mis líneas de expresión por hacer mala cara todo el día. ¿Ustedes sabían que por hacer mala cara uno se le marcan las líneas de expresión? Entonces yo era de las personas que cuando peleaba me la pasaba así todo. Entonces claro, entonces se me marcó acá la nariz, se me marcó la frente, ¿sí? Y no nos damos cuenta que todas esas cosas que hacemos repetitivas, que se vuelven hábitos, y que cuando alguien nos corrige porque nos quiere ayudar y nosotros le respondemos, es que yo soy así, tienen un origen espiritual, ¿sí? ¿Ya todos tienen Mateo 22, 37? Mateo 22, 37 dice, yo les voy a leer en la Reina Valera, aprovechando que nuestro apoyo audiovisual tiene la Reina Valera también, ¿sí? Porque yo siempre leo en la Nueva Traducción Viviente y acá leo una cosa y acá se lee otra, ¿no? Obviamente significa lo mismo, pero no es lo mismo cuando yo escucho y leo lo mismo, ¿sí? Eso es una estrategia pedagógica, ¿sí? Cuando yo escucho y leo, ¿sí? O sea, leo y escucho lo que leo, aprendo más rápido, se afianza el conocimiento. Y yo quiero que esta palabra se quede no solamente en sus mentes, sino en su corazón. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a leerlo todos en voz alta, ya que todos lo tenemos. Si no tienen la Reina Valera, pueden leerlo en la pantalla. Entonces vamos a leerlo todos al mismo tiempo, no me dejen solo, ¿listo? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué dice al final? Con toda tu mente. Y eso es algo que, esa parte de ese versículo a mí siempre me chocó. O sea, a mí el Señor en las palabras que más me habla es en las palabras que a mí me chocan. Porque resulta que este libro maravilloso que se llama la palabra de Dios, que se llama la Biblia, a veces me molesta. ¿Sí? A veces me molesta lo que dice la palabra. A veces no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Nunca le ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí no solo me ha pasado cuando leo la palabra, me pasa cuando oro. Señor, quiero esto. No me gusta lo que me dice Dios. ¿Pero qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y resulta que yo no lo decía en voz alta, no expresaba mi enojo o mi deseo de contradecir a Dios en voz alta, no se lo decía. Lo que yo hacía era pensar y en mi mente pasaba de todo, en mi mente era, ay Dios mío, pero esta palabra no estoy de acuerdo, Señor, ¿qué hago? Este versículo, tengo un problema con esta palabra, o el pastor me dijo esto, no estoy de acuerdo. Y el Señor me trajo este versículo, me tienes que amar con toda tu mente. Y pienso que es muy difícil, porque cuando leemos las primeras dos, cuando leemos
con todo tu corazón y con toda tu alma, asociamos a Dios a ese sentimiento romántico, ¿no? Y es fácil. Cuando siento que está Dios, Señor, gloria, te siento, tú eres mi fortaleza, te amo, te bendigo. Con las palabras, sí, lo bendigo, Señor. Pero ¿qué está pasando acá en la mente? Me ha pasado muchas veces que yo estoy orando y cuando menos me doy cuenta, estoy pensando en mañana que voy a almorzar. Estoy llamándolo con mis palabras, pero en mi cabeza, ¿qué está pasando? Dice la palabra de Dios, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esa palabra no está por casualidad. Está ahí porque nos cuesta controlar nuestros pensamientos, nos cuesta controlar nuestra mente. Y la palabra lo dice, amarás al Señor con toda tu mente. Yo les quiero preguntar en esta noche, ¿qué está pasando en este momento por sus cabecitas? Cada uno de ustedes tiene tal vez una carga, un problema, un desafío que Dios le puso. Y es molesto, ¿sí? El 99% de las veces en que Dios me exige algo, no quiero hacerlo. Entonces, yo hice una regla matemática. Entonces yo dije, entre más porcentaje de las cosas que Dios me pida no quiero hacer, estoy mejor. Y eso suena contradictorio, ¿no? Porque debería ser al contrario, debería ser entre más me exija Dios y más yo le diga que sí, pues es mejor, ¿no? Soy más obediente. Pero resulta que esas exigencias que Dios me hace y que me cuestan y que doblegan mi carácter son las que me hacen acercarme más a Él. Este es mi caso, eso no lo dice la palabra, esta es mi vida, ¿sí? No quiero que me malentiendan, no quiero que ustedes se apliquen. No, es que Carlos me dijo que si yo estaba en desacuerdo con todo lo que Dios me dijo, entonces no. Tranquilo, ¿sí? Porque aquí hay gente que eso es, mejor dicho, escuchan algo y ya se mandan a la loca y no es así. Lo que yo les quiero decir es que al que más se le da, más se le exige. Y a medida que avanzamos en nuestra relación con Dios, Dios nos va a exigir más, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que una persona que es más inmadura, más inexperta, Dios es más flexible, Dios es más condescendiente, Dios es más amoroso, más cariñoso, más tranquilo, ¿sí? Porque es una persona inmadura. Y como decía el pastor Miguel hace 8 días en la palabra, hay que darles alimento de niños, porque no han madurado, ¿sí? Entonces Dios, para evitar que esa persona se lastime y se salga de la iglesia, ¿sí? O que esa persona diga, no, es que el pastor no me dejó tener novia, entonces me voy. Entonces Dios es flexible, ¿sí? Pero llega un momento en el que Dios quiere que nuestra relación con Él avance. Es como cuando tenemos una relación con alguien, noviazgo, ¿sí? Nosotros al principio, entonces hay confianza, hay palabras, está chévere, pero poco a poco la relación empieza a exigir que haya más cercanía. Por eso es que el noviazgo es tan complicado, porque a medida que la intimidad entre dos personas crece, la cercanía, la confianza, empiezan a exigirse más cosas. Y entre yo más exijo, entonces también me exigen más a mí. Y el problema es que a mí me gusta exigir, pero no me gusta que me exijan. Y ese es el problema, que cuando nosotros empezamos la relación con Dios, Él es paciente. Y nosotros tenemos la lista de peticiones. Señor, dame esta carrera. Ni siquiera le preguntamos si Él quiere. Señor, dame esto. Señor, reclamo la bendición. ¿Dios quiere darte eso? A veces nosotros exigimos, o sea, casi que le damos órdenes a Dios. Señor, dame esto. Señor, es que esta persona me gusta, dámela, Señor, esa es. Y nunca se nos pasa por la mente decir, ella es la persona que tú tienes para mí. Estoy preparado para formar un hogar, para tener una familia, para asumir la responsabilidad de una relación. Y empiezan a surgir esas dudas en mi mente, ¿sí? Porque estamos hablando de los pensamientos. Y yo llego a la conclusión de que para mí es fácil amarlo con el corazón, con el alma, ¿sí? En esa parte emocional, afectiva, Señor, te bendigo. Cuando yo me siento cargado y Él me consuela, yo lloro ahí, Señor, te bendigo y lloro con Él, ¿sí? Qué bonito. Pero, ¿qué pasa cuando yo salgo de mi habitación y dejo de orar? ¿Qué pasa cuando no estoy en la iglesia, dejo de cantar? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa por mi cabeza? Porque la mayoría de las veces yo no estoy hablando, no estoy orando, no estoy interactuando con otros. La mayoría de las veces
estoy yo solo, conmigo mismo, yo y mis pensamientos, yo y mis ideas, yo y mis expectativas, yo y mis deseos, lo que yo quiero. Lo que yo quiero preguntarles en esta noche es, ¿el pensamiento que tú tienes de continuo es lo que Dios quiere que tú pienses? Porque este es el preámbulo de todo. ¿Qué pasa con el amor? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, quiero que vayamos ahí rápidamente. 1 Corintios capítulo 13, Corintios está después de la carta a los Romanos, creo, ¿sí? Después de la carta a los Romanos, antes de Romanos está Hechos, antes de Hechos está Lucas. Y... ¡ah! Sí, Juan, lo hice a propósito. Entonces, en el capítulo 13, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, en el versículo 7, dice, desde el versículo 4, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. ¡Ay! Estamos hablando de amor, ¿no? No exige que las cosas se hagan a su manera. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora les pregunto yo, nuestra mente, el primer mandamiento que Dios nos dio, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿realmente hasta qué punto estamos cumpliéndolo en nuestra vida? Vuelvo al punto inicial. A veces es fácil cuando estamos orando, cuando estamos en nuestra emoción, ¿sí? Cuando nos disponemos a hablar con Él, ¿sí? Entonces, a mí me ha pasado, esto es otra cosa que a mí me ha pasado, entonces es mi experiencia personal, no se lo tomen a pecho. A mí me ha pasado que cuando yo estoy orando o yo sé que ya me toca el devocional, entonces ¿yo qué hago? Empiezo, Señor, controla mis pensamientos, Señor. Entonces ya no pienso en nada malo. Entonces ya pienso en Dios, ¿no? En las cosas de Dios. Y cuando salgo de la oración, entonces me acuerdo que estoy bravo con mi hermano, con mi hermana, me acuerdo que mi relación tóxica no está funcionando, me acuerdo que tengo muchos problemas y se me olvidó que amaba a Dios. Se me olvidó que tenía un Dios al que yo amaba por encima de todas las cosas. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que tenemos que amarlo con toda la mente, ¿sí? Y podemos ver la mente como ¿qué? Los pensamientos, ¿sí? Nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras pretensiones, nuestras expectativas, puede llamarlo como quiera, todos esos son sinónimos, ¿sí? Pero al final son las cosas que se maquinan acá, en nuestra cabecita. Cada vez que tenemos la oportunidad de hacer algo, se maquinan cosas en nuestra cabeza, se maquinan cosas en nuestra mente, y yo les quiero preguntar, ¿qué tipo de pensamientos hay en tu corazón? ¿Qué tipo de pensamientos hay en tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu mente todo el tiempo? ¿Sí? Y si eso realmente es lo que agrada a Dios. Porque nosotros, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos atacados por un pecado, lo primero que pasa es que empiezo a pensar en el pecado. Y normalmente el que pone la semilla es Satanás. Entonces Satanás nos pone la semilla del orgullo, o de la laxivia, o de la envidia, o de los celos. Y esa semilla se planta, es un argumento, llega por nuestros oídos. Entonces se nos viene una idea de la nada, o sea, esa idea random. Oiga, ¿a usted no le pasa que esa vieja es un fastidio? ¿Esa vieja no le cae mal? Así, me pasa a mí, yo no sé si a ustedes les pasa. Que de la nada la mente les salta una idea así. Oiga, ¿usted no le parece que el pastor es muy cansón? Como muy regañón, ¿no? Muy serio ese man, siempre la pasa así, bravo ese man. Uno no lo puede ni saludar porque uno piensa que le va a pegar a uno. ¿No les ha pasado? A mí sí me pasa. Y me pasa constantemente. Y en ese momento uno tiene dos opciones: eliminar ese pecado, ese pensamiento, o maquinar. Uy, sí, el pastor me cae mal. Uy, no, sí, el pastor me indispone.
Y ahora cada vez que llego con el pastor, yo lo miro bravo. No, si él me mira bravo, yo lo miro más bravo. Porque esto no es, yo no me la voy a dejar, yo soy manso pero no menso. Y así empezamos a maquinar, hasta que un día nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestra cabecita se maquinó un montón de cosas que no tenían que ser. Pasa con los sentimientos. Entonces resulta que me gusta alguien. Entonces resulta que lo correcto, ¿no? Lo que hacemos todos en la iglesia, antes de meternos con esa persona, es orar. Sí, amén. Sobre todo uno, ¿no? Uno es complejo, ¿no? Pero el ideal de un joven cristiano es que ore, ¿sí? Antes de siquiera intentar algo, ¿no? Y usted habla con esa persona después de que Dios le dijo que hablara con esa persona, no antes. Entonces, vamos a asumir que somos jóvenes cristianos de mucha bendición y oramos al Señor, ¿sí? Señor, me encanta esta persona, me encanta cómo se ve, cómo sonríe, bla, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todo muy bonito con los sentimientos, pero ¿qué pasa cuando nuestra mente empieza a maquinar? ¿Y qué pasa cuando nuestra mente no ama a Dios? Entonces digo, uy, sí, mire tan linda, uy, sí, tan lindo cómo se ríe, y entonces empiezo a pensar, ay, sí, tan linda, y resulta que cuando menos me doy cuenta, me estoy imaginando cosas que no debería imaginarme, y ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿sí? Uy, es que es tan musculoso, este man está bueno, ¿sí? Porque uno es así, uno es el cristiano ideal, ¿no? Pero la mente es sucia, la mente es puerca, y la mente no es, ay, el siervo, no, ese man está pero bueno, que no sé qué. Así es nuestra mente, no diga mentiras, ¿sí? Bueno, podemos ponerlo en otras palabras, ¡ay, qué sierva tan atractiva! Pero en la mente, eso mejor dicho, ya está maquinando un montón de porquería. Y ese es un buen examen para ver hasta qué punto nuestra mente ama a Dios, ¿sí? No les estoy diciendo que nuestra mente es perfecta o debería ser perfecta, no me malentiendan. No estoy diciendo que nuestros pensamientos tienen que ser perfectos y nunca tener una mala idea, un mal pensamiento. No, a veces se nos escapan cosas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando eso se escapa? ¿Qué pasa cuando ese pensamiento se sale de control? ¿Eres capaz de mantenerlo? ¿Eres capaz de retener eso, de sacarlo? ¿O simplemente eso empieza a contaminarnos? Entonces resulta que llega la red social y estoy viendo Reels, ¿cierto? Y en ese momento cuando estoy viendo los Reels, ¡pum!, sale una mujer semidesnuda. Yo tengo dos opciones, me quedo ahí y dejo que mi mente maquine o paso, ¿no? Lo mismo las mujeres, porque el sentimiento o el deseo sexual, ahí están los hombres y las mujeres, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a engañar? Hoy en día es así. Entonces, cuando yo estaba en mis luchas existenciales, en mis luchas cósmicas de propósito y alivio y prosperidad, resulta que yo no tenía ni la menor idea de qué hacer con mi vida. Yo estaba más perdido, estaba pero loco. O sea, yo me imaginaba unas cosas y yo pensaba que todo era fácil. Y yo pensaba, no, yo me cuadro a esa vieja, trabajo juicioso, me consigo 2 casas, 3 carros, fácil. Y eso a la tipa, yo mejor dicho le metí, no, nos vamos para Australia de luna de miel, o sea, no, mira. Ni a Tunjuelito la llevé. Nada, no. Porque uno es muy suelto de palabras. ¿Y por qué uno es suelto de palabras? Porque la mente maquina y llega un momento en el que es tan incontrolable que uno ya lo suelta en palabras, ya actúa. Y ese es el problema de no controlar los pensamientos, que si no los controlas, un día se van a volver acciones. Y cuando se vuelven acciones son más difíciles de controlar, porque en ese momento no solamente te estás afectando tú, porque el pensamiento me afecta solo a mí, estás afectando a otra persona. Porque lo más probable es que si cometes un pecado, estás haciéndole algo a esa persona. Pasan las relaciones, ¿no? Me metí con la que no era. ¿Qué estoy haciendo? Me está haciendo daño yo y le estoy haciendo daño a esa persona. Pasa en la iglesia. Empiezo a sentir envidia o resentimiento por un hermano, una hermana de la iglesia, y resulta que un día, pum, le pegué y me choqué con ella y la traté mal. No solo me afecta a mí, ahora también está afectando a esa persona. ¿Ven? Pero ¿qué dice la palabra? Porque como mi lucha siempre ha sido con la mente, entonces yo dije, Dios, todas las respuestas están en la palabra, pues voy a buscar qué dice la palabra sobre los pensamientos. Y encontré 2 versículos que me parecieron sumamente confrontantes y que para mí fueron un reto, y yo quiero que ustedes se lleven este reto en sus casas.
Segunda de Corintios 10:5. También está en la Reina Valera. Segunda de Corintios 10:5. Dice la palabra de Dios. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Voy a volverlo a leer. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para mí este versículo fue fundamental en mi lucha. Y es curioso porque mi lucha, más que mental, había trascendido tanto que ya estaba afectando mis sentimientos, mi sexualidad, ¿sí? Ya me estaba volviendo una persona totalmente perversa. ¿Por qué? Porque no pude controlar mi mente. Pero el Señor, a través de su misericordia, me mostró que gran parte del problema estaba acá. Porque mientras yo siguiera maquinando acá, mi cuerpo iba a seguir actuando. Mis sentimientos, mis instintos, llámelo como quiera. Pero iba a seguir actuando en pos de lo que mis pensamientos estaban mandando. Y fue muy confrontante porque el Señor me dijo dos cosas el día que me dio esta palabra. Eso fue hace muchos años, ¿no? Me dijo, la primera es, tu mente tiene que agradar a Dios. Y eso es lo que significa, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Cuando hablamos de cautividad, estamos hablando de sometimiento. Es un sinónimo de esclavitud. Es decir, nuestra mente debería ser como si fuéramos esclavos de Cristo. Pero me faltaba la primera parte, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan cuando les dije al comienzo de la prédica que muchas veces me molestaba lo que decía esta palabra? Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque me decía algo alguien, uy no, ¿viste man quién se cree para juzgarme? ¿Quién se cree para decirme las cosas? Me decía el pastor, no, pero el man que se cree mejor que yo, ¿acaso él no es pecador? Me lo decía mi papá, ay, mi papá sí molesta. Siempre había un argumento de altivez. Y el problema de eso es que yo estaba tan contaminado que Satanás me había convencido con mentiras de que yo podía salir de mis problemas solo. Y yo duré años sin una consejería. Yo iba a la iglesia, servía en el grupo de jóvenes, hacía muchas cosas en la iglesia. O sea, lo que tenía era rótulos, ¿no? Pero estaba lleno de altivez, estaba lleno de soberbia. Y el Señor me dijo, la raíz de tu problema está en tu orgullo. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué mi orgullo? Porque piensas que tus pensamientos son mejores que los de Dios. Entonces, mis pensamientos eran, peque, Dios lo perdona, tranquilo, eso siga pecando, siga con esa vieja que... ¿Acaso luego Dios no es un Dios de gracia? Yo estaba convencido, me estaba engañando a mí mismo. Pero llegó un punto en el que el Señor me rompió el molde y me dijo, tus pensamientos están errados. Y cuando yo reconocí que mis pensamientos estaban mal, Dios empezó a trabajar en mí. Y otra palabra que el Señor me dio, y se las voy a leer rápidamente, está en 1 de Pedro 5:7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios, es de los últimos libros de la Biblia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ustedes han escuchado esa palabra en Mateo que dice, venid a mí todos los que estéis cargados, cansados, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. El Señor acá es más específico, está hablando del cansancio mental. Echen toda vuestra ansiedad, saquen toda esa ansiedad, quítense todos esos pensamientos, quítense todas esas ideas que usted tiene en su corazón porque está errada. ¿Por qué la ansiedad afecta tanto a las personas? ¿Por qué la depresión afecta tanto a las personas? Porque la persona no es capaz de ponerle un pare a su mente, no es capaz de ponerle un alto a sus pensamientos. Y el problema es que así como, porque ahorita está de moda la ansiedad, la depresión, pero así son todos los pecados, así son todas las ataduras espirituales. Así es con la laxivia, así es con el rencor, así es con la envidia, con los celos. Esos sentimientos corroen nuestra mente.
O sea, nos asfixian, sentimos que todo el tiempo tenemos que estar enojados con el mundo, tenemos que estar enojados con nosotros mismos, que tenemos que juzgar a los demás, que nadie es mejor que yo, entonces yo no me dejo de nadie. Y el orgullo empieza a pesar, la altivez empieza a pesar. Entonces, la invitación que yo les hago en esta noche es a que examinen sus pensamientos. Si hay ansiedad en ustedes por exceso de pensamientos, porque llegan palabra, 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 es un buen momento para hacer guerra espiritual, porque esa palabra no viene por casualidad, es un ataque satánico. Y el problema es que muchas veces en la iglesia esto no se dice, pero la depresión es un ataque satánico. Así como cuando una persona tiene problemas en su sexualidad y está mirando Instagram o está mirando Facebook o TikTok y pum, le sale una vieja semidesnuda, es un ataque satánico, porque Satanás sabe nuestra debilidad, no es casualidad, no es casualidad, porque Satanás sabe el momento propicio. Entonces la persona o Satanás sabe que la piedra de tropiezo es esa persona que lo tiene atado emocionalmente, y cuando la persona se está sintiendo medio bien, pum, me escribió, se tiró todo. Hay casos acá en la iglesia, no estoy mintiendo, de personas, Dios las levanta, las restaura, salen del vicio. Y cuando uno ve que la persona recae y le pregunta, no, es que volvió ella. Y uno dice, usted, o sea, usted, después de toda esa lucha, después de todos los sacrificios, después de todo lo que pasó, y usted volvió al vicio por ella. No, sí, es que ella me prometió que iba a cambiar y me robó plata. Y a veces pensamos que son juegos, pero la realidad es que no. La palabra es clara, todo tiene un orden. Y como decía el siervo Pipe, todo en esta tierra tiene un tiempo, tiene una hora, tiene un momento específico, diseñado por Dios. Y sería irresponsable y sería malo de mi parte decirles mentiras para hacerlos sentir bien, ¿sí? Y yo podría hacer un mensaje light, o sea, como en el sentido de que podría decir, no, Juan Camilo es una persona que necesita más paciencia, que necesita más tiempo, pero creo que todos los que estamos acá somos lo suficientemente maduros para saber que hay algo mal en nosotros y que tenemos que cambiarlo urgentemente. ¿Qué es? No sé, porque pues tampoco soy tan chismoso. Algunos sí me lo sé, otros no. Pero la invitación que yo le hago a todas las personas que van a ver esta prédica en redes sociales y a ustedes que están aquí, es a que examinen sus pensamientos, ¿sí? Hay personas que usted los ve en apariencia y son groseros. Eso, grosería, grosería, grosería. Cuando uno mira la raíz, resulta que es que el papá era muy grosero cuando él era niño y se le pegó eso, ¿sí? Hay gente que es alcohólica porque la mamá los abandonó. No confundamos las ataduras espirituales con los pensamientos que hay en nuestra mente, ¿sí? Porque lo que me pasaba a mí, yo tenía, mi mayor conflicto era en mi área emocional y sexual, pero la raíz era el orgullo. La raíz era que no controlaba mi mente, es que mi mente era desaforada y pensaba y pensaba y pensaba y pensaba y me tenía esclavo. Y me tocó orar y oraba con ese versículo: Señor, yo llevo todo pensamiento en obediencia a Cristo, yo ato mi mente a ti. Y empecé. Y cada vez que venía un pensamiento nocivo, o sea, estuviera donde estuviera, Padre, yo reprendo toda palabra de mentira, yo reprendo toda palabra, es guerra espiritual. Si usted está luchando para superar una relación amorosa y llega ese pensamiento, la nostalgia, y usted se acuerda, ay, verdad que era malo, verdad que Dios me dijo que no. Y ahí es cuando, Señor, yo reprendo toda palabra así. No estamos diciendo que la persona esté mal o algo así, no, simplemente Dios dijo no. O Dios dijo no a ese trabajo y todos los días, ay no, ese trabajo y mire, me van a pagar tan bien. O esa carrera, no, mire, yo quería ser médico y me tocó ser abogado. Por algo es. Pero si toda la vida nos ponemos a lamentarnos por lo que Dios no nos dio o porque Dios no nos cumple los caprichos, pues nunca vamos a ser los cristianos que Él quiere. Nos vamos a salvar, sí, posiblemente, pero no vamos a cumplir ese mandamiento que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente va a estar siempre en contra de Él. Y no los quiero asustar, ¿no? Dios nos perdona, Dios tiene misericordia. Pero llega un momento en el que uno tiene que hacer un alto, decir: oiga, yo no puedo con este problema, no puedo con esta ansiedad, no puedo con esta depresión, ya no puedo con este problema sexual, ya no puedo, necesito una ayuda. Y la invitación es a que
reconozcan eso delante de Dios, primeramente delante de Dios. Y si usted considera que necesita apoyo en oración de un líder, de un pastor, háganlo, búsquenos, aquí estamos a disposición de ustedes, una persona que usted vea que tiene autoridad y que lo pueda aconsejar, ¿sí? O sea, no es que la idea es que no, es que Joel entonces está esto, voy a pedirle consejo a Génesis, que me cae bien, le tengo confianza, ¿no? Porque lo más probable es que se convierta en complicidad, no en consejería. Entonces, los invito a que cierren sus ojos, a que mediten en esa palabra. ¿Realmente amamos a Dios con toda nuestra mente? ¿Realmente amamos a Dios con todos nuestros pensamientos? Hace unos días escuchaba la historia de un pastor que cayó, un pastor que se casó, tenía sus hijos, su esposa, y terminó siéndole infiel con una modelo, el tipo ya era muy famoso. Y una de las reflexiones que llegaban en el video, y yo estoy de acuerdo, es que de tanto servir a Dios, se olvidó de tener una relación con Dios. Y a veces eso nos pasa. Estudiar no es malo, trabajar no es malo, tener amigos no es malo, sacar tiempo para la iglesia no es malo, obviamente no. Pero, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque puede ser que Dios quiere hablarte, puede ser que Dios quiere decirte las cosas, pero no sacamos el tiempo para que Él nos hable. O no tenemos el corazón dispuesto para aceptar un no. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice no? ¿Qué pasa cuando Dios dice, quiero que lo hagas de otra forma? Señor, yo te doy la gloria y la honra en esta noche. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro, Señor maravilloso, para que toques cada corazón, cada mente, Señor. Y te pido, Rey de la Gloria, que por favor hagas algo en nuestras vidas, Señor. Sana nuestro corazón, sana nuestra mente, sana nuestro intelecto, sana nuestro corazón, Espíritu Santo. Por favor, que nuestra mente, nuestros pensamientos estén renovados por ti, sean transformados por ti, Señor Dios. Si mi mente, Señor, medita en cosas que no debe, si mi mente está en lugares que no debe, si mi mente está pensando en personas que no debe, por favor, quítalo, Dios. Porque sé que eso está dañando mi relación contigo. Yo sé que eso no me permite amarte con toda mi mente. Señor, no permitas que las tendencias de este mundo sigan haciendo mella, dañando cosas en mi corazón, por favor. Sana mi mente, Dios, restaura mi mente y sana mi corazón. Te lo pido, Señor maravilloso, trae libertad en los pensamientos, quebranta la ansiedad, la depresión, las ataduras emocionales, sexuales, quebrántala, Señor Dios. Ese pensamiento que no nos deja dormir en la noche, quebrántalo en el nombre de Jesús. Ese espíritu inmundo que viene y no nos deja dormir, no nos deja descansar, no nos deja estudiar, no nos deja trabajar porque nos consume la energía, se va fuera en el nombre de Jesús. Se va fuera en el nombre de Jesús. Se va fuera toda ansiedad en el nombre de Jesús. Señor, te doy la gloria en esta noche. Te bendigo a cada uno de estos muchachos y oro, Señor Dios, para que cada persona que escuche esta palabra, Dios, sea tocada por ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.